Buenas noches, mi nombre es Salvador Anquisenina, soy estudiante de comunicación del sexto semestre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua. Bien, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el perfil de egreso. El perfil de egreso, concepto. El perfil de egreso es la visión común e integral de lo que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. Esa visión permite unificar criterios, establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Esos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad. Se vinculan a los 4 ámbitos principales del desempeño que deben ser nutridos por la educación según la Ley General de Educación, tales como el ejercicio de la ciudadanía, la vinculación al mundo del trabajo, el conocimiento y el desarrollo personal. La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con un sentido ético. Vamos a seguir exponiendo entonces. Tenemos las capacidades. Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, las habilidades, las actitudes. Los estudiantes los utilizan para afrontar una situación determinada. Enfoques transversales. Concepto 1. Enfoque de derechos. Los estudiantes son sujetos de derechos, es decir, personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Asimismo, son ciudadanos con deberes que participan en la sociedad propiciando la vida en democracia. 2. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos y los jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferentes culturales, sociales, étnicas y religiosas. Enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso. Para desarrollar y lograr el perfil de egreso es necesario valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas, identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos, crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades. Orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula. La idea de evaluación ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto y que se situaba únicamente al final del proceso, a ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Qué significa esta competencia? Se refiere al uso del lenguaje escrito para construir sentidos en un texto y comunicarlos a otros. Involucra un proceso reflexivo de adecuación y organización del texto, considerando contextos y propósitos comunicativos y de revisión permanente de lo escrito con el fin de mejorarlo. Estándares de la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
Estándares de aprendizaje de la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Descripción del nivel destacado. Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito, el registro y el estilo a partir de su experiencia previa de fuentes de información complementarias y divergentes y de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y la estructura en párrafos, capítulos y apartados, considerando estructuras sintéticas de acuerdo a distintos géneros discursivos. Competencia. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Qué significa esta competencia? Se refiere a la interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Involucra un proceso activo de construcción del sentido, no solo la codificación o comprensión de la información explícita del texto, la capacidad de interpretar los textos y asumir una postura frente a ellos, la utilización de saberes diversos y recursos. Consistente y constante acción formativa del equipo de docentes y directivos de las instituciones y de los programas educativos en coordinación con las familias. Esta acción se basa en enfoques transversales que responden a los principios educativos declarados en la Ley General de Educación y otros principios relacionados a las demandas del mundo contemporáneo. La evaluación formativa enfocada en competencias. ¿Qué y para qué evaluar? ¿Qué se evalúa? Desde un enfoque formativo se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje, porque describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera que logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la educación básica. La evaluación formativa enfocada en competencias, que es evaluar. En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo, que es evaluar. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Estándares de la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Estándares de aprendizaje de la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Descripción del nivel destacado. Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, principalmente de naturaleza analítica y reflexiva, con vocabulario variado y especializado. Interpreta y reinterpreta el texto a partir del análisis de énfasis y matices intencionados, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que éste presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué significa esta competencia? Se refiere a la interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar o comprender ideas y emociones. Involucra un proceso activo de construcción de diversos tipos de textos orales, de forma presencial o virtual. La participación de forma alterna como hablante o como oyente. Esta competencia, vista como práctica social, permite la interacción con distintos individuos, comunidades, posibilita el uso del
lenguaje oral de manera creativa y responsable. Estándares de la competencia: se comunica oralmente en su lengua materna. Estándares de aprendizaje de la competencia: se comunica oralmente en su lengua materna. Descripción del nivel destacado: se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos. Interpreta la intención del interlocutor y las relaciones de poder a partir de inferencias realizadas en discursos que contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa adecuando su estilo a situaciones comunicativas formales e informales y a los géneros discursivos orales en que participa, organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos recursos cohesivos con un vocabulario especializado y preciso. Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. El desarrollo de competencias plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente. Por ello, se han definido orientaciones para aplicar el enfoque pedagógico del Currículum Nacional de la Educación Básica, que se enmarcan en las corrientes socioconstructivas del aprendizaje. Tenemos los 11 perfiles de egreso del estudiante. 1. Se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. 2. Propicia la vida en una democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de los textos, de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. 3. Practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas. 4. Aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. 5. Se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. 6. Indaga y comprende el mundo natural y artificial, utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. 7. Interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. 8. Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. 9. Aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, para interactuar con la información, gestionar su comunicación. 10. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. 11. Comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades. Atentamente, Salvador Anquicenina, estudiante de Comunicación, sexto semestre 2021-2, Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua, diciembre 2021. De esta manera hemos expuesto el perfil de egreso del estudiante, que ustedes no lo tenían en claro, pero ahora ya lo tienen en claro. Muchas gracias, será hasta la próxima oportunidad.